Muy buenas noches, licenciado. En el día de hoy voy a hablar del control de convencionalidad. El control de convencionalidad, ¿qué es? Es la herramienta que permite que los estados puedan concretar la obligación de garantía de los derechos humanos, en donde se usa en la Convención Americana de Derechos Humanos. El control de convencionalidad demuestra que la ley no es la única que cumple efectos generales en cada país, sino también las sentencias y decisiones en los que se prometen internacionalmente. Esto, pasando de ser un estadio netamente de carácter nacional, infligiéndose solamente en las leyes, a pasar a un estado convencional de derecho en el cual se habla del control de convencionalidad. Básicamente, uniendo estas tres partes, se tendrá que valorar que no solo se debe juzgar mediante la ley o la constitución, sino que también debe juzgarse mediante la convencionalidad. En estos tres parámetros indican que no solo podemos regirnos a las leyes tal cual, sino que hay que ver los hechos y respetar también los tratados internacionales que se tienen con cada país. Control de convencionalidad. En el ámbito internacional, básicamente es la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se encarga de evaluar el control de convencionalidad. Juzga casos concretos si un acto o una normativa del derecho interno resulta incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos. Básicamente, si una ley llega a vulnerar algún derecho, el control de convencionalidad debe participar en este caso. En el ámbito internacional también impone al Estado tomar medidas legislativas o de otro carácter para satisfacer los derechos vulnerados. Ya mencionado más antes, si una ley interna llega a vulnerar a un derecho, el control de convencionalidad mediante la Ley Interamericana de Derechos Humanos, usando el Corpus Juris, puede implementar normas para que un Estado pueda regular los derechos conforme a la ley. Y en el contexto interno, el control de convencionalidad tiene que estar a cargo de magistrados locales, que se involucra a jueces y abogados, y tiene la obligación de verificar la adecuación de las normas jurídicas internas que aplican en casos de la Convención Americana de Derechos Humanos. El control de convencionalidad encuentra su fundamento en las fuentes normativas en los artículos 1.1, 2 y 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto con el sentido de dar obligatoriedad a los tratados internacionales que se tienen en este entorno de la Convención Americana. Y su jurisprudencia está acá, es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha llegado a tener 4 etapas de formación para que pueda concretarse tal cual. Una de ellas que es el que el Poder Judicial debe realizar una especie de control de convencionalidad cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional, como ya la mencionada Convención Americana, y sus jueces como parte del aparato del Estado también están sometidos a ella. Es decir, algún tratado internacional que se haya realizado entre ambos países y esté ratificado en la Constitución del Estado boliviano, en su artículo 410, significa que todo el derecho enmarcado por el bloque de constitucionalidad tiene que estar sujeto a esto. Acá, el Poder Judicial debe tener en cuenta que no solamente el tratado, sino también la interpretación del mismo, como la Corte Interamericana. En su segunda etapa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que el control debe ejercerse incluso de oficio por la magistratura local y aclaró que este debe ser dentro del ámbito de competencias y funciones de aquello. Netamente por el Poder Judicial tiene que estar enmarcados los derechos de la Corte Interamericana, basándose en el control de convencionalidad dependiendo de los derechos de las personas. En su tercera etapa, es competente que cada juez o tribunal que materialmente realice funciones jurisdiccionales incorporando lo que se había señalado anteriormente, es decir, todo lo mencionado anteriormente, ya sea la defensa de los derechos mediante el control de convencionalidad, tiene que ser competencia
del juez o del tribunal. Y en su cuarta etapa se amplía el espectro del poder judicial en todos los órganos públicos. Básicamente, cada derecho otorgado en un tratado internacional o convenio tiene que respetarse por todo el órgano judicial porque son derechos dados por muchas naciones para las personas. Uno de los ejemplos que vamos a llegar a tomar es el caso de Andrade versus Bolivia. El caso se relaciona por una supuesta responsabilidad internacional del Estado por supuestas violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el marco de 3 procesos penales seguidos contra María Nina Lupe de Rosario Andrade Salmón por presuntos malos manejos de recursos económicos públicos durante el tiempo que ejerció los cargos de concejal, presidenta del municipio municipal y alcaldesa de la municipal de La Paz. Ya, en este caso, básicamente, la parte de la defensa, la parte de la acusante, perdón, de la señorita Andrade y sus asesores, señalaron 2 puntos: el principio de subsidiariedad de parte del Estado boliviano, dándole una compensación económica de $50,000 en el año 2004, pero diciendo que ya no tendría que venir ese tipo de caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en el segundo punto abre la oportunidad de crear jurisprudencia en materia de garantías en un plazo razonable cuando el Estado indica la multiplicidad de imputados y crea demoras en materia penal. En este caso hubo más de 13 personas involucradas por casos de corrupción. Más adelante le mostraré qué tipos de casos eran. Pero la señora básicamente perdió en este punto 16 años de su vida creando y abriendo procesos una y otra vez. Y con este tipo de caso puede habilitarse una nueva jurisprudencia para que este tipo de casos ya no sea de tanto tiempo retardado. ¿Sí? Los casos eran Gardner y luminarias chinas. Supuestamente existió corrupción en cada uno de esos casos y la señora Andrade era responsable de ellos. Básicamente, cuando la señora Andrade ingresó a ser alcaldesa, existía mucha corrupción previo a su mandato. Al averiguar cada norma o cada tipo, encontraron estos 2 casos de corrupción. Lamentablemente, la señora Andrade fue acusada de ello sin que ella supiese. Básicamente, ella descubrió estos 2 casos y fue imputada. Acá vulnerando varios derechos, como el derecho a la circulación, honra la violación de los derechos a ser juzgado en un plazo razonable. Como ya mencioné más antes, la señora Andrade perdió 16 años de su vida haciendo trámites para que se resuelvan estos casos. La violación a la circulación básicamente porque en el año 2011 fue encarcelada por más de 190 días y la violación a la honra o al derecho a la honra dañaron su país. Gracias a este caso se reforzó el control de convencionalidad de Bolivia, debido a que el fallo fue a favor de la señora Andrade en el año 2016, creando que esos 3 tipos de casos, lo que era de circulación, de la honra y de ser juzgado en un plazo razonable, el Estado tuvo culpa de ello. Bien, con eso sería todo de la exposición del día de hoy. Gracias por ver este video, espero que le haya gustado y sin más que decir, me despido. Hasta luego.